Hoy, el día de hoy, vamos a comenzar una nueva exposición en la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta es una carta importante. Esta es una carta, ¿verdad?, que tiene mucha importancia, ya que en la historia se considera que es la primera carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia. Así que vamos a entrar en contexto. Voy a hablar un poco de historia, ¿verdad?, de historia bíblica, pero como siempre, cada vez que comenzamos la exhortación de un libro, la exposición de un libro, siempre me gusta hacer una introducción para que podamos todos entender, ¿verdad?, lo que se nos quiere decir en contexto a través de la palabra. Amén. Entonces, a manera de introducción y a manera de información sobre esta carta, podemos decir que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo dedicada, ¿verdad?, o enviada a la iglesia que él mismo funda en Tesalónica. Esta carta data más o menos de entre el año 50 y 51, ¿verdad?, después de Cristo. Pablo funda la iglesia de tesalonicenses, de Tesalónica, ¿verdad?, en su segundo viaje misionero. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, que estaba en la parte norte de Grecia. Era una ciudad importante, era una ciudad que por todas las condiciones, era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad que tenía muchas riquezas, había mucho poder adquisitivo, había comercio, había todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y era una ciudad también que estaba dada a los dioses, a la idolatría, a todo lo que tiene que ver con todo lo que eran adoraciones a diferentes tipos de dioses. Y allí es donde el apóstol llega, y esa es la iglesia, ¿verdad?, que el apóstol funda. Ahora vamos a ir para poder entender, ¿verdad?, la historia bíblica contextual. Y todo comienza, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo, después de su conversión, el apóstol Pablo, todo está relatado en el libro de los Hechos, desde el capítulo 9 en adelante. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice Hechos 9, al final dice que el apóstol Pablo, una vez que ya él acepta al Señor y ya tiene ese encuentro con el Señor, él se queda allí en Damasco. Dice Gálatas capítulo 1, que el apóstol se va a Arabia, luego de Arabia regresa otra vez a Damasco, y luego de 3 años, Pablo llega a Jerusalén. Y allí está en Jerusalén. Hay una gran conmoción porque Pablo, al ser un perseguidor de la iglesia, no le tenía mucha confianza, y al no tener confianza, pues muchos estaban buscando, de los fariseos lo estaban buscando para incluso aprenderlo, para matarle, ¿no?, para apedrearle. Y dice Hechos, ¿verdad?, el libro de Hechos nos narra que tuvieron que discípulos sacarlo de allí, y dicen que Bernabé lo envían a Tarso. Luego en Hechos capítulo 13 nos narra que cuando se funda la iglesia de Antioquía, dice que Bernabé, ¿verdad?, va a la iglesia de Antioquía. Al principio del capítulo 13 dice que él va y se maravilla de todo lo que está ocurriendo en la iglesia de Antioquía. Y de la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, Bernabé se dirige a Tarso a buscar a Pablo. Se entiende que se necesitaban hombres, ¿verdad?, que con un gran conocimiento bíblico, personas que pudieran compartir la palabra del Señor. Y dice que en Hechos capítulo 13 dice que Bernabé se va a Tarso a buscar a Pablo, y allí se quedan. Dice que allí se quedan, ¿verdad?
Perdón, yo estoy hablando en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, ¿verdad? De versículo 19 en adelante, en el versículo 25 dice que Bernabé se va a Tarso y busca a Saulo y lo trae a la iglesia de Antioquía. Ese es cuando se funda, ¿verdad?, la iglesia de Antioquía. Pablo pasa prácticamente a pertenecer y a ser miembro de la iglesia de Antioquía. Y él dice que allí estuvo, ¿verdad?, todo un año con la iglesia, y dice que enseñaron a mucha gente y allí estuvieron, ¿verdad?, sirviendo en la iglesia de Antioquía. Luego de allí, ¿verdad?, salen en su primer viaje misionero, y ahí sí voy a Hechos capítulo 13, dice que sale Pablo y Bernabé, salen en su primer viaje misionero, dice que enviado por el Espíritu Santo, quien es el que lo comisiona y los lleva, ¿verdad?, a hacer este viaje. Dice que de allí se van a Chipre, predican por toda esa área, por toda esa zona. Pablo enviado por la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Luego del versículo 13 en adelante se nos dice que llegan a Antioquía, ¿verdad?, de Pisidia. Dice que llegan allí, entran en la sinagoga y hace lo que Pablo acostumbra hacer cada vez que llega a una ciudad. Él llega el día de reposo, llega a la sinagoga y comienza a compartir la palabra del Señor. Pero hay algo importante aquí en este pasaje, y es que Pablo da una cátedra increíble, predica el Evangelio del Señor de una manera increíble. Cuando tengan tiempo, pues léanlo. Habla de una forma maravillosa, usado por el Señor. Dice que muchos de los que estaban allí creyeron en el Señor. Dice en el versículo 43 del capítulo 13, dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice que Pablo y Bernabé estuvieron predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Cada vez que entraban a una ciudad, llegaban allí y predicaban. Luego de allí salen, ¿verdad?, y se van, dice en el capítulo 14, llegan a Iconio. Ahí en el versículo 1 dice que creyó una gran multitud de judíos y asimismo como griegos, y ahí va Pablo y Bernabé, comisionados por el Espíritu Santo, predicando la palabra del Señor en cada lugar, y creían, y había muchos que creían. Muchos que creían. Luego dice que Pablo sale de allí, ¿verdad?, porque muchos judíos querían apedrearlos, querían, ¿verdad?, acabar con ellos prácticamente, y salen de allí y se van a Listra. Nos relata Hechos capítulo 14, del versículo 8 en adelante. Dice que estaba un cojo de nacimiento y Pablo lo sana en el nombre del Señor, ¿verdad? Y dice que Pablo allí estuvo, pero también sale de allí de Listra porque intentan apedrearlo, intentan matarle, y sale Pablo. No sé si han visto algo recurrente aquí, ¿no? Cada vez que llega a un sitio a predicar la palabra del Señor, siempre los judíos intentan apedrearle y matarle. Esas son cuando el apóstol Pablo habla sobre tribulaciones, habla sobre persecuciones, habla que ha estado, ¿verdad?, a punto de ser muerto. Se refiere a todos estos viajes misioneros en los cuales el apóstol Pablo arriesgó su vida. Déjame bajarle un poquito aquí esto porque si no, no me va a dejar hablar y me está distrayendo mucho. ¿Me escuchan ahí? Ahí. Sí, ajá. Dice que el apóstol Pablo sufrió persecuciones, ¿verdad? Él sufre atentados en todos estos viajes misioneros, y eso es algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Que es lo mismo que incluso hasta la fecha de hoy ocurre. Todo misionero que se va a diferentes lugares a predicar el Evangelio, muchos de ellos en este momento incluso están sufriendo persecución. Dice que sale, ¿verdad?, de Listra
y regresa a Antioquía. Vuelve otra vez a regresar a su iglesia, ¿verdad?, de la cual lo envió. Dice que cuando llega a Antioquía se encuentra con algo que no está bien. Hay algo que no está correcto. Dice que en el capítulo 15 dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces ahí como que hubo cierta fractura en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que Pablo estaba predicando y a lo que estos hermanitos estaban predicando también. Y ahí es cuando se forma lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén. Se reúnen todos los apóstoles, viajan todos a Jerusalén a tratar esta situación. Dice que Bernabé y Pablo contienden allí, ¿verdad? Tienen una discusión, dice que no pequeña, con este grupo de hermanos apóstoles. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo relata que tuvo una discusión no muy pequeña con el apóstol Pedro. Ahí estuvieron, ¿verdad? Y ahí resuelven enviar cartas a las iglesias que ya habían sido fundadas, ¿verdad?, con una resolución que tomaron en ese momento. Y así que esa carta la tenemos. Lo que decía esa carta la tenemos. Dice que en el versículo 29 dice lo que contenía esa carta. Dice que se abstengan de los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis y bien haréis. Dice, pasadlo bien. Esta carta fue enviada por el mismo Bernabé y dice que fueron varios hermanos, ¿verdad? Bernabé y Pablo fueron a un lugar y dice que Judas y Silas también fueron a repartir, fueron los mensajeros de llevar, los encargados de llevar esa carta a las diferentes iglesias. Dice que regresando Pablo, ¿verdad?, y Bernabé, en el versículo 35 de Hechos capítulo 15, dice que regresando a Antioquía, ¿verdad?, seguían enseñando la palabra del Señor, porque esa era la iglesia a la cual pertenecía Pablo y Bernabé. Ellos pertenecían a esa iglesia de Antioquía. Dice que lo envían a un segundo viaje misionero. En el versículo 36 en adelante dice que después de algunos días, no pasó mucho tiempo después de esto, pasa un poco de tiempo, y dice que no muchos días luego Pablo y Bernabé deciden hacer un viaje misionero, pero se divide. Hay una división allí. Ellos no lograron estar de acuerdo en cuanto a llevar al sobrino de Bernabé, llamado Juan, también llamado Juan Marco, ¿verdad? Eso es otra historia, pero este Juan Marco luego terminó siendo útil para el ministerio de Pablo. Y este Juan Marco es el que escribe el Evangelio según San Marcos. Resulta que ahí no se ponen de acuerdo por una situación que había ocurrido en el pasado con Marco, que era un joven. Dice que Pablo no quería viajar con él, así que se divide y se va. Entonces Pablo con Silas, ¿verdad? Se va Pablo por un lado, dice que se lleva a Silas o a Silvano. Silvano es la misma persona. ¿Okay? Y por otro lado, ¿verdad?, se va Bernabé y se lleva a Juan Marcos. Y ahí comienza el apóstol Pablo, ¿verdad?, comienza a predicar su ministerio, a llevar, ¿verdad?, el evangelio para el cual él fue llamado. Se va con Silas, dice, y continúa en el versículo 16, dice que ya no está Bernabé, ya esto es solamente Pablo. Va Pablo, Silas, llegan a un lugar llamado Listra, ¿verdad? Y allí se consiguen con un joven llamado Timoteo. Ahí se consiguen con un joven llamado Timoteo. El apóstol Pablo ve, ¿verdad?, en este joven Timoteo, un discípulo de la iglesia allí. Dice, este muchacho que me sirve para el ministerio, dice que allí mismo lo circuncida, porque Timoteo era hijo de una mujer hebrea y el padre era griego. No estaba circuncidado, algo que tenían que haberlo circuncidado
¿verdad? Bajo la ley mosaica, bajo la ley, lo dicen, tenían que circuncidar, abrámica, perdón, al octavo día. Entonces, Pablo, ¿verdad? Lo circuncida y lo toma como discípulo. Ve el potencial que hay en Timoteo, dice, este es un hombre de fe, así que lo toma, y el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba sus misiones y su ministerio en equipo. No era un hombre que andaba en solitario, ¿no? Y vemos que muchas veces quizás muchos pastores intentan, ¿verdad? Misioneros quizás intentan trabajar en solitario. Pero el apóstol Pablo nos enseña de que el ministerio no es para trabajarlo en solitario. El ministerio es para trabajarlo siempre en equipo, ¿no? En equipo trabajamos mejor. Muchas veces pensamos que toda la carga, ¿no? recae sobre el pastor, y trabajar en equipo es mucho mejor. Y eso lo podemos nosotros aprender incluso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre he dicho, el Señor podía hacerlo todo Él solo. Sin embargo, Él se consiguió una serie de hombres, ¿verdad? Incluso no letrados, no cultos, ¿verdad? Pero se consiguió su propio equipo de trabajo, el cual pues resultó siendo eficiente, ¿verdad? Y hasta hoy pues nosotros podemos verlo, ese trabajo eficiente que ellos hicieron. El apóstol Pablo sale de allí, ¿verdad? De Listra, dice que atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, ¿verdad? Ahí le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar, y ahí se consigue un varón macedonio, ¿verdad? Que le da una palabra, dice que da una visión, y de allí sale, dice, zarpando pues de Troas, dice que llega a Filipos. ¿Y ahí quería llegar? Llega a Filipos, a Cesarea de Filipos, y allí en Cesarea de Filipos, ¿verdad? Ocurre algo increíble. Ahí ocurre que una mujer llamada Lidia, ¿verdad? Se convierte, ella y su casa, ¿verdad? Toda su familia se convierte al Señor. El apóstol funda o establece la primera iglesia, ¿verdad? Que él lo hace no bajo el manto o bajo la iglesia de Antioquía, sino que es la iglesia, ¿verdad? Que él funda, ¿verdad? Es la primera iglesia que hace, como quien dice, en su ministerio, es la iglesia de Cesarea de Filipo. Y dice que allí, a causa de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad? Y esta muchacha con ese espíritu de adivinación hacía ricos y le estaba produciendo mucho dinero a personas allí. Dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? La libera ahí a esta muchacha, y resulta que pues estos hombres intentan matarlo, ¿no? Dice en el versículo 18, ¿verdad? Que el apóstol Pablo ora por ella y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió de aquella misma hora. Pues eso es un problema. Eso se le convirtió en un problema al apóstol Pablo, ya que la que le estaba produciendo dinero a aquella gente ya ahora no podía seguir produciendo más dinero. Y como que le quitaron le cerraron el chorrito, ¿no? de entrada de dinero a la gente. Y ahora ¿cómo hacemos? Pues entonces ahora pues ellos intentan, ¿verdad?, acabar con la vida del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo va, lo encierran, lo encarcelan allí en Filipo, y el apóstol Pablo en la medianoche dice que un gran terremoto, y el gran terremoto hace que se abra la cárcel. Muchos salieron, pero ellos se quedaron allí. Dice que el carcelero de Filipo intenta quitarse la vida, porque dice, wow, me van a matar a mí, porque ya se escaparon. Y el apóstol Pablo dice, no atentes contra tu vida, nosotros todavía seguimos aquí, ¿no? Y después de eso dice que el carcelero de Filipo acepta a Cristo, él y toda su casa, ¿verdad?, son salvos. De allí, ¿verdad?, salen de allí, y entonces ahí en el capítulo 17, y ya conocen ya la historia, el contexto, ¿verdad?, de qué era cómo llega el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, en el capítulo 17 de Hechos, dice, llegaron a Tesalónica
donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Esto lo está diciendo Pablo en una sinagoga judía. Miren, no, lo que está diciendo Pablo, no está diciendo cualquier cosa. Está diciendo a los judíos que ya el Mesías vino, ya el Mesías estuvo entre nosotros. Cuando dice que discutía, la palabra ahí es dialegomai en griego, y quiere decir razonar, argumentar, ¿no? A veces se entiende que discutir es, ¿verdad? Vamos a discutir, no es, razonaba con ellos, argumentaba con ellos, disertaba con ellos, con estos judíos, y le decía que ese Cristo, ese Mesías, ya había estado aquí. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, fue una gran cantidad de hermanos, ¿verdad? Allí. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, porque allí lo más seguro es que se estaba quedando el apóstol Pablo en la casa de Jasón, dice, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan el mundo entero. Wow, esa exclamación ahí no se aleja mucho a lo que hoy ocurre en el mundo. ¿Cuántas personas hoy dicen lo mismo? Es que estos con su palabra, con su evangelio, me están trastornando el mundo. Así que dice, también ha venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, ¿verdad? Dice Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así que lo sueltan. Dicen que continúa el apóstol Pablo en esa huida, ¿verdad? Sale de allí, luego se va a Berea. En Berea lo tratan bien, ¿verdad? Lo reciben los hermanos, escuchan lo que el apóstol Pablo tiene que decir, ¿verdad? Dice que cuando el apóstol predicaba, hablaba, ellos veían las escrituras, revisaban que lo que estaba diciendo tenía, ¿verdad? Tenía contexto real bíblico, que no estaba diciendo cosas que no eran bíblicas, y allí estuvo. Pero resulta que estas personas, estos judíos que querían acabar con la vida del apóstol Pablo, lo siguen hasta Berea. De Tesalónica a Berea hay 80 kilómetros aproximadamente. En aquel tiempo no había Uber, no había carro, no había tren, no había avión. En aquel tiempo pues tenías que o irte a caballo o irte a pie. No, eran muchas ganas de acabar con la vida de una persona. Caminar 80 kilómetros. Una media maratón creo que son 10 kilómetros. Una maratón completa son como 20, creo, ¿no? Y cansa caminar 5 kilómetros, más 80 kilómetros para ir a matar a alguien o para acabar con la vida de alguien. Y dice que allí hicieron también lo mismo. Dice que en Berea estuvieron allí y tuvieron que llevarse a Pablo a Atenas. Así que Pablo viene de predicarle a los hermanos de Tesalónica bajo una fuerte presión. Dice que está 3 semanas en Tesalónica predicando durante 3 sábados, 3 días de reposo continuo en las sinagogas. Muchos se convierten. Imagínense ustedes, Pablo predicando, la turba afuera, los judíos enardecidos, queriendo matar gente, apedreando gente. Dice que eran hombres malos, asesinos quizás, todas estas cosas. Y
bajo toda esa tribulación, estaba ahí el apóstol Pablo. Y con todo eso se levanta una gran congregación, y ahorita vamos a ver la fidelidad de esa congregación. Dice que Pablo sale de Atenas, y en Atenas también se va al Areópago. Dice que se enardeció mucho porque vio que esa era una ciudad entregada a la idolatría. Se va al Areópago, se presenta frente a los grandes eruditos, pensadores, filósofos de aquella época, le predica el evangelio. Dice que muchos de ellos también, ¿verdad? Se convirtieron. Dice que un tal Dionisio y Damaris, y entre otros, ¿verdad? También se convierten y se van con ellos, con el apóstol Pablo. Y dice que de allí, de Atenas, después de estar con toda esa presión, persecución, lo han apedreado, lo han golpeado, lo han hecho bajar tantas cosas, ¿verdad? Atentado contra su vida. Pero el apóstol se goza porque todo lo hace en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y él estaba dejando el pellejo, el cuero, como quien dice, para hacer las cosas, el ministerio, para cumplir con el ministerio para el cual él fue llamado. Yo siempre digo, ¿tú te imaginas que estos apóstoles de hoy te dijeran, tienes que ir a dejar el pellejo, el cuero, a que te apedreen, a que te intenten matar, a que te lancen a los leones? Y dicen, no, a mí me llamaron fue solamente para ser próspero, bendecido, vivir en una casa chévere y tener muchos carros y dinero en el banco, ¿no? Eso no fue lo que le dijeron al apóstol Pablo. El Señor, cuando le hizo el llamado en Hechos capítulo 9, le dice a Ananías, ve y dile a Pablo cuánto me es necesario que padezca a causa de mi nombre. Así que el apóstol Pablo estaba cumpliendo su ministerio, y dice que de allí, de Atenas, llega a Corinto, una ciudad no muy fácil tampoco. Y estando en Corinto, ¿verdad? Dice que cuando el apóstol Pablo sale de Berea, deja a Silas y a Timoteo. Le dice, Silas, Timoteo, les encargo que ustedes se queden aquí velando por los hermanos de Tesalónica. Les encargo que ustedes terminen de formarlos, terminen de estar con ellos allí, ¿verdad? Como dice incluso la primera carta de Tesalónica, capítulo 3, dice, ¿verdad? Que ahí estuvo Timoteo exhortándolos, dirigiéndolos, llevándolos, ¿verdad? En todo lo que quizás a lo mejor información que faltaba por tener. Dice que estando el apóstol Pablo en Corinto, llega Timoteo con Silas. No sé cuánto tiempo pasaría, no mucho, quizás un par de meses, cosas así. Y resulta que llega Timoteo, Silas, y le dicen a Timoteo y Silas le dicen al apóstol Pablo, Pablo, no sabes lo que es esa iglesia de Tesalónica. Ni te imaginas lo que el impacto que el Espíritu Santo y el Señor han hecho en esa iglesia, en esa comunidad. Pablo, ni te lo puedes imaginar. Gloria a Dios por esa iglesia. Y entonces ahí viene el apóstol Pablo y dice, no puede ser. Yo tengo que escribirle una carta de exhortación a estos hermanos en Tesalónica. No se sabe si la escribió a puño y letra, no se sabe si a lo mejor pues había un copista, alguien que es un escribano que lo escribía. Lo que sí es cierto es que el apóstol sintió la necesidad, ¿verdad? Porque todavía en aquella iglesia de Tesalónica, en 3 semanas, que tanto, yo creo que nosotros tenemos aquí ya 3 meses y todavía hace falta tanto, ¿verdad? Por conocer del Señor. Pues el apóstol Pablo en 3 semanas le predicó de una manera a esa gente que ya lo vamos a ver. No había más de qué hablar. Y el apóstol le escribe una carta preciosa. De hecho, es la carta más preciosa que el apóstol Pablo escribe. Cuando leemos las 2 cartas de Corinto, ¿verdad? Leemos exhortación, reprensión, cuando leemos el resto de las cartas, ¿verdad? A los romanos, cuando leemos la carta a los de Colosa, cuando leemos la carta, ¿verdad? Siempre había un problema en el medio. Pero en la iglesia de Tesalónica no había problema. La única situación que había era que necesitaban ellos clarificar muchas cosas. Necesitaban como que terminar de entender
porque Pablo le había predicado escatológicamente, le había dicho, le había hablado sobre el fin no del mundo, de la venida de Cristo, del arrebatamiento, y ellos tenían como que cierta confusión, no sabían si era ahora. Muchos posiblemente dicen que estaban dejando sus trabajos, vendiendo sus cosas, porque decían, bueno, ya, si viene el Señor, pues no, nos vamos. Dicen que quizás en el medio de esas turbas, muchos murieron. Y estaban preocupados qué pasaba con el alma de esas personas que habían muerto, qué había pasado, y tenían todas esas dudas, ¿no? Yo creo que esas dudas las tenemos todos cuando venimos a los caminos del Señor, qué habrá pasado, ¿verdad? Y por eso uno busca al pastor, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Usted me puede guiar, usted me puede enseñar, me puede mostrar qué es lo que está pasando, y eso es lo que estaba ocurriendo en Tesalónica. Pero más nada, ellos estaban gozosos y felices. De hecho, demostrando ser, ¿verdad?, que eran una iglesia verdadera de Cristo. Y sí, vamos ahora a la primera epístola de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor, son 10 versículos. Léanlo, son 5 capítulos, tiene 89 versos, esta primera carta. Y vamos a aprender mucho en esta carta. Dice la carta, lo que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Luego que Timoteo y Silas le traen ese reporte, ¿verdad?, de cómo estaba funcionando, cómo habían quedado estos hermanos en Tesalónica. Dice la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Santo y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad?, que quizás el pastor de la iglesia, aquel que la plantó, que la vio nacer, escriba una carta diciendo a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias están así hoy? Realmente viven en Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes son una iglesia que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y después dice gracia y paz, porque no puede haber paz sin gracia. Eso es un orden que siempre el apóstol Pablo lo va a escribir y lo va a hacer en todas las cartas. Ese mismo orden, porque es que el orden no se puede invertir. No puede haber paz y luego gracia. El orden correcto es gracia y paz. No puede haber paz sin gracia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le deja bien claro: ustedes siempre están en mis oraciones. Y damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. No estamos angustiados, no estamos preocupados por lo que ustedes estén haciendo, qué clase de locura estén ustedes. No. Le damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice el verso 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Estas son 3 virtudes que siempre vamos a verla en las cartas del apóstol Pablo. Fe, amor y esperanza. Estas 3 virtudes, como lo plantea el apóstol Pablo,
producen algo. Estas tres virtudes producen algo. La fe, como dice aquí, la fe produce obra, ¿verdad? La obra de vuestra fe. Y eso me hace acordar cuando estudiamos Santiago. La fe sin obras es muerta. Una fe que salva siempre da obras. Entonces la fe produce obras. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 nos habla de esto mismo: fe, amor y esperanza. Pero dice que el mayor de ellos es el amor. Y aquí está la segunda virtud, que es el amor. Y el amor que produce trabajo. Trabajo. La palabra que se utiliza aquí en griego es kopos, con K. Kopos. Y kopos, el significado de la palabra kopos quiere decir labor o dolor. Dolor. ¿Podríamos decir que el amor produce dolor? Pues sí. El amor es sufrido. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Entonces, lo que produce amor es dolor, labor, trabajo. Eso es el significado de kopos. Entonces, el amor es sufrido. Amar es una decisión. Cristo murió, entregó su vida, padeció por amor. El cristiano ama no por conveniencia. A nosotros no se nos enseña y se nos exhorta en la Biblia a amar por conveniencia. El cristiano ama por decisión, incluso a nuestros enemigos. El cristiano decide amar. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amarte. Dice, la tercera virtud es esperanza. ¿Y qué fruto produce la esperanza? Constancia. La palabra griega para constancia aquí es hupomone, con J, hupomone. Hupomone quiere decir paciencia, perseverancia, resistencia, aguante. Cuando me habla de perseverancia, resistencia y aguante, me está hablando que es un acto donde yo me mantengo haciendo algo. No es que estoy estancado, no es que estoy parado, sino que continúo, estoy perseverando, constancia. No es que me quedo sentado y ahí, sino que voy. Y eso, cuando estamos en esa constancia, ¿verdad? Entonces eso produce esperanza. Y esa es la vida del cristiano, la constancia nuestra, el amor nuestro y la fe nuestra está fundamentada en la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? El cristiano puede aguantar las situaciones de la vida, enfermedades, falta de trabajo, e incluso la muerte. Pero todo esto tiene que ser en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el mundo pone sus esperanzas en el trabajo, en el gobierno de turno, en la vacuna, en las cosas inconstantes, en lo pasajero, nosotros como cristianos ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros estos hermanos de Tesalónica. Estos hermanos le predicaron 3 semanas, mis hermanos, 3. Bastó solamente 3 semanas. Hay hermanos que yo conozco que tienen 30 años en el Evangelio y todavía no conocen el significado de la palabra gracia. Pareciera que como cuando dices gracia te dicen de nada. 30 años. 20 años.
Y estos hermanos en 3 semanas ya estaban produciendo frutos. Tenían una fe, un amor y tenían su esperanza constante en Cristo Jesús. Seguimos. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. La Reina Valera 1960, que es la que yo tengo aquí, este versículo, ¿verdad? Dice, lo repito, porque conocemos, coma, hermanos amados de Dios, coma, vuestra elección. Pero, lo que realmente dice aquí es, hay varias traducciones y la mayoría de las traducciones concuerdan en lo mismo. Dice, por ejemplo, una de ellas, la Biblia de las Américas, dice, no dudamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. Es que fueron llamados. Dios los llamó. La Biblia, la de Dios habla hoy, bueno, aquí tengo la BLA, DHH, la NBA, la NBI. Dice, a hermanos amados por Dios, sabemos que Él, Dios, Cristo, os ha escogido. Entonces, cuando dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, lo que nos están diciendo es, hermanos, ustedes han sido escogidos por Dios. Que nosotros sí, ustedes, yo, nosotros hemos sido escogidos por Dios. Gloria a Dios. Y eso dice, ¿verdad? Cuando vamos aquí en segunda de Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo lo explica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos escogidos de Dios, llamados a través de la predicación de la palabra de Dios. Pablo le está diciendo, hey, ustedes no, espérense, ustedes son escogidos de Dios. Ojo, no está hablando de, ustedes son los niños mimados de Dios. Ustedes son los preferidos de Dios, ¿no? Eso es antibíblico. Decir eso es antibíblico, porque no existe tal cosa como el niño mimado o la niña mimada de Dios. Si creemos eso, estamos diciendo que Dios hace acepción de personas y que Dios quiere más a uno que a otro, y a uno los tiene más amados que a otro. Entonces estamos hablando que, pues la Biblia entonces dice otra cosa. Entonces no, eso no existe. Dios nos ama a todos por igual. Dice, por tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a muchos de los que viven en el mundo. Dice entonces, sigue diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Esto es interesante, este versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muchos predican palabras vacías, muchos se paran en un púlpito hasta a predicar, a motivar, a hablar cosas personales, a hablar historieta, a hablar, a dar una clase, un curso, un taller quizás. Pero cuando te pones a ver en contexto, lo que menos predican es el evangelio. Lo que menos hablan es
Biblia. Y para eso el Señor nos dejó a nosotros su santa palabra. Porque la palabra del Señor tiene poder. ¿Ven? Entonces, no llegó por palabra, poder, en el Espíritu Santo y certidumbre. La palabra de Cristo tiene poder. Cuando la palabra del Señor llega, tiene poder para transformar vidas, sanar, cambiar corazones, mentes. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Entonces, no solamente llegó por palabra, sino por poder. Calvino dice, referente a esto, dice, es poder, es la voz viviente, el poder es la voz viviente de Dios, inseparable de su efecto, en comparación con la vacía y sin vida elocuencia del hombre. La palabra del Señor tiene poder, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, en comparación a las palabras que yo como hombre puedo dar. Palabras que yo como hombre da exactamente igual. Usted ni le preste atención. Usted preste la atención a la palabra de Dios. Entonces, el poder es cuando tú predicas la palabra de Dios. La palabra de Dios viene palabra con poder, porque la palabra tiene poder. Dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que trabaja, que vive dentro del creyente para convencerte de pecado, para consolarte, para instruirte, etc. Entonces, el apóstol está diciendo, la palabra vino a ustedes con poder para convencerlos de pecado, para instruirlos, y dice que certidumbre. Certidumbre es la convicción con la cual se predica. Esto define que el predicador cree lo que predica. Si un predicador no tiene certeza de lo que predica, pues no debería predicar. Es como el vendedor. El vendedor tiene que conocer su producto. Y cuando una persona viene a ofrecerte un producto y te habla con convicción, con certeza, pues tú dices, lo compro. Si el predicador no habla creyendo lo que está diciendo, entonces no tiene sentido que predique. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Nosotros predicamos creyendo lo que le estamos diciendo, y eso fue lo que ustedes vieron en nosotros. Cuando le dice aquí, sabéis como cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol Pablo predicó siendo íntegro, y eso lo hablamos, ¿verdad? Cuando estudiamos la carta, cuando vimos la carta de Santiago, vieron integridad en ellos. Dijeron, estos hombres saben lo que están diciendo, estos hombres están claros, estos hombres creen lo que están diciendo. ¿Qué palabras tan poderosas están diciendo? Si eso de verdad es así, pues entonces yo quiero eso. Así que cuando, hermanos, le prediquemos a alguien, prediquemos palabra dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y prediquemos también con testimonio, con convicción. Porque a veces predicamos o decimos cosas que no sabemos, y cuando nos vamos hacemos otra y resulta que no estamos siendo íntegros. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dice, ser imitadores de Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? También que él es imitador de Cristo, pues nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Realmente estamos imitando a Cristo en nuestras vidas? Dice, viniste a ser imitadores de Cristo y del Señor, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Se acuerdan que hablé hace ratito diciendo que el apóstol Pablo estaba predicando en la sinagoga por 3 semanas y estaban afuera tirándole piedra, quizás a lo mejor persiguiéndole para apedrearlo, y esa tribulación es la que está hablando el apóstol Pablo? Ustedes estaban recibiendo palabra cuando los querían matar afuera, cuando los querían asesinar afuera, cuando los querían apedrear afuera.
recibieron la palabra en medio de esa gran tribulación, pero la recibieron con gozo. La recibieron, wow, no importa, ¿qué está pasando allá afuera? No me interesa, pero wow, esta palabra que está dando este hombre es increíble, no la habíamos escuchado antes. Que yo quiero eso. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Este verso 7 a mí me puso a pensar mucho. Este verso 7 me puso a mí a pensar y una de las cosas que yo pensé es, Tesalónica es una iglesia joven, recién nacida. Le predicaron por 3 semanas el Evangelio y ya Pablo está escribiendo diciendo, ustedes son ejemplo de Macedonia y Acaya y de los hermanos. Qué belleza, qué alegría es, ¿verdad?, ver que una iglesia naciente es ejemplo de otras iglesias que ya tienen incluso tiempo o las que están alrededor. Y aquí me surgen muchas preguntas. Una de ellas es, ¿ustedes han sido ejemplos para la iglesia? Y la otra pregunta es, ¿somos nosotros ejemplos para otras iglesias? Aquí Pablo habla de ser ejemplo a la iglesia, no al mundo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. No está hablando de ustedes son ejemplos para el mundo. Claro que sí, nosotros tenemos que ser ejemplos para los del mundo, ¿verdad? Pero aquí está hablando, ustedes tienen que ser ejemplos para los de la iglesia. Los de la iglesia. O sea, tenemos que ser ejemplo entre nosotros, para los creyentes, para los hermanos de la iglesia de aquí al lado, la del frente. Ahora, hagamos un ejercicio. Si el Señor escogiera tu vida para ser ejemplo de la iglesia, ¿cómo fuese la iglesia hoy? Si el Señor escogiera tu vida, tu andar como cristiano, dijera, quiero que la iglesia universal del mundo sea el ejemplo que tú das. ¿Cómo fuese esa iglesia? ¿Cómo fuese esa iglesia? Eso es una pregunta autorreflexiva. ¿Cómo fuese esa iglesia? ¿La iglesia aún existiría porque no se le habló nunca a nadie del Evangelio? ¿La iglesia tendría problemas económicos porque nadie ofrendaría? ¿Cómo se comportaría la iglesia universal si tú fueses el ejemplo? ¿Cómo? Esa es una pregunta que podemos hacernos todos. Podríamos decir, no, mira, si me tomaran a mí como ejemplo para el resto de las iglesias estuvieran llenas, porque yo le predicaría, además yo amo predicarle a todo el mundo, invito a todo el mundo a la iglesia y estoy todo el tiempo proclamando el Evangelio, o las iglesias estuvieran vacías, porque ni mi almohada sabe que yo soy cristiano. Eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Sería una iglesia malhumorada? ¿Sería una iglesia iracunda? ¿Sería una iglesia... ¿cómo? ¿O sería una iglesia amable, gentil, mansa? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Chismosa, criticona, enojada, inconforme. ¿Cómo sería la iglesia? En serio, deberíamos de nosotros hacernos esa pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si yo fuese el ejemplo para los demás? Así que los de Tesalónica eran un gran ejemplo para los cristianos de alrededor. Sigo.
Ya nos quedan 3 versículos. Porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad ni de hablar de nada. Dice que esta iglesia de 3 semanas recién nacida estaban tan llenas de amor, de fe, de esperanza, de agradecimiento con el Señor, y vieron el cambio que hay en su vida y vieron cómo su vida ha sido transformada en 3 semanas y dijeron, esto hay que predicarlo, y salieron a predicar el evangelio por todos lados. Se pararon en Full Lion, se pararon aquí, se fueron a Publix, se fueron al otro, al cine, a donde sea, y fueron y predicaron a todo el mundo. Una iglesia nueva. Dice que tanto que ya Pablo ni siquiera tenía nada de qué hablar. Como que, pastor, usted viene, no, que ya vinieron los de la iglesia, ya todo eso lo sabemos, ya eso lo tenemos claro, ya ellos vinieron y nos predicaron a nosotros. Entonces yo no tengo más nada de qué hablar. ¿Verdad? Eso es más o menos lo que dice aquí. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien? Y no para vanagloriarnos, no, ni nada. ¿Cuándo fue la última vez que diste testimonio de ser hecho hijo de Dios? ¿Cuándo? ¿Somos nosotros como esta iglesia de Tesalónica? Nueva, pero con esas ganas y ese deseo. Claro, incertidumbre. Esta iglesia tenía incertidumbre, preguntas, no tenían claro muchas cosas. Eso es normal. Pero ellos no se frenaron por eso. Es que yo no puedo hablar, pues es que yo no sé muchas cosas de la Biblia, mi hermano. Entonces, como yo sé muy poquitas cosas de la Biblia, yo no me pongo a hablar con los hermanos. Yo no sé qué tanto le predicaría el apóstol Pablo a los de Tesalónicas en 3 semanas. Pero yo tengo ya 3 meses, yo no sé cuánto tiempo ya, con más de 1 año. ¿Cuántos de verdad decimos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado el evangelio? Sigo leyendo para terminar. Verso 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ellos mismos, a todo lo que le predicaban, le contaban sobre la conversión. Qué bonito es que tú no tengas que dar testimonio por ti mismo, sino que otros den testimonio por ti. Qué bonito es como ocurre aquí. Ellos mismos, o sea, los de Macedonia, los de Acaya, toda esa gente cuentan de nosotros la manera como nos recibiste y como os convertiste de los ídolos a Dios. Ya nos dijeron qué fue lo que ocurrió en la vida de ellos. Ya nos contaron todo. Qué testimonio tan grande. ¿Pueden otros dar esos testimonios de nosotros? En la casa, en el trabajo, en la escuela, ¿pueden dar ese testimonio de nosotros? Si le preguntamos ahora mismo a alguna persona que vive contigo, ¿podría decir lo mismo? ¿Eres un testimonio vivo en todo lugar? ¿Pueden otros dar testimonio de ti? Decir, pero es que ese o eso no eres lo mismo en la casa que en la iglesia. O viceversa, como sea. Tiene que haber un cambio en tu vida.
tu familia, tus amigos tienen que ver ese cambio. Tienen que ver ese cambio. Tienen que verlo. Tienen que ver que hay un cambio y que digan, es que ellos mismos cuentan. Hablan ya, wow, tuviste a, no decir nombre, pero aquí viste a Carlos, qué cambiado, wow, cómo ha cambiado ese hombre desde que ahora va a la iglesia, cómo ha cambiado la vida, lo que hacía antes ya no lo hace, lo que antes se la pasaba en el bar metido, ahora ni va al bar, ahora ni esto ni aquello, antes maltrataba, qué sé yo, mira, wow, no, es que ya no. Ese es el testimonio que tienen que dar los demás de nosotros. Verso 10 termino, dice, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La esperanza en Cristo debe transformar nuestras vidas. Ciertamente el Señor nos libra de la ira venidera. Cuando venimos a Cristo, Él nos salva de la ira venidera. Antes éramos hijos de pecado, ahora soy transformado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Ya ahora yo estoy libre de la ira venidera, pero si yo seguía en el pecado, si yo seguía en aquello que hacía antes, pues definitivamente el destino que yo tenía era la ira venidera. Pero ahora, lo que el apóstol le dice a los de Tesalónica, le dice, ustedes ya, su esperanza es en Cristo, ustedes son salvos, pues ya ustedes, el Señor, a través de la salvación, los ha librado de la ira venidera. Muchos hablan aquí de este texto y se lo llevan al contexto, ¿verdad?, de la gran tribulación, de que pues pueden ser, pero como quiera que sea, si usted y yo no hubiésemos aceptado a Cristo y no hubiésemos venido y puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, pues entonces lo que esperaba era la ira venidera. Pero ahora Cristo nos salvó de la ira venidera. Tenemos mucho para pensar con esta porción, este capítulo que acabamos nosotros de leer esta tarde. Es un ejemplo para mí, primeramente, porque la palabra del Señor golpea dos veces, ¿no? Aquí y allá después aquí atrás. Y esto es una carta, el Señor puso en mi corazón, hace ya como 2 semanas orando y pidiéndole al Señor que después que termináramos la serie, la exposición de Santiago, pues Señor, que muéveme, que quieres, ¿verdad?, que hablemos ahora. Y el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, exponer ahora esta carta. Y cuando comencé a leerla y a meditar en ella y a ver en ella, comencé a darme cuenta que es una carta que incluso yo necesitaba. Yo no sé si ustedes la necesitan, pero yo necesitaba leer todo esto. Porque me afianza a mí, ¿verdad?, incluso llevarme a tiempo atrás. Porque yo anhelo esto. Todos los días. Debemos anhelar esto. Que seamos ejemplos. Que podamos nosotros ser ejemplos para otros. Que podamos dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Que aprendamos a confiar en Él y que nuestra esperanza sea en Él. Y dejemos de pensar en lo material, en aquello perecedero, y podamos comenzar a creer y a esperar que todo viene si creemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.
Así que tenemos mucho para pensar, reflexionar. Vuelvan a leer, léanse estos 5 capítulos, 89 versículos. Y espero en el Señor que la palabra hoy hablada pues prospere en su vida, que sea una palabra útil para que sigamos nosotros, ¿verdad?, buscando cada día más agradar a nuestro Dios. Amén.